primero, el primer sistema que veíamos era el que formaba los músculos de la lengua, y era el sistema neuromuscular del hipogloso, y después decíamos que el alimento que está en la boca, que pasa el istmo de las fauces, que decíamos que el istmo de las fauces era la zona de transición entre boca y faringe, que está aquí detrás, cuando entonces pasaba el istmo de las fauces, el bolo alimenticio que estaría aquí dentro de la boca caía a la faringe, y entonces era cuando actuaba el segundo sistema que estudiamos, que era el del glosofaringio y plexofaringio, ¿vale? Entonces esos serían los sistemas neuromusculares deglutores, ¿de acuerdo? Entonces veíamos también que las partes de la faringe, que es este conducto que queda por detrás de la boca y de las fosas nasales, como estamos viendo aquí, y también detrás de la laringe, que es este tubo que tenemos aquí, vean la diferencia. Primero, que es lo que primero nos puede llamar la atención, que mientras que el tubo de la laringe está abierto, el tubo de la faringe está plegado, es un tubo que es como una manguera, así cógelo por ahí, que es como una manguera que está plegada normalmente. Se dilata cuando va descendiendo el bolo alimenticio, pero esto de aquí está dilatado porque tiene un esqueleto cartilaginoso, que es el que mantiene tanto la laringe como la tráquea como los bronquios, los va a mantener con su diámetro abierto, ¿vale? Entonces solo eso ya nos permite diferenciar que por delante es laringe y por detrás este tubo plegado es la faringe, y después será el esófago. Recuerden también que dijimos que el límite entre la faringe y el esófago era el mismo que entre la laringe y la tráquea. Entonces era 2, 3, 4, 5, 6. Decíamos por debajo de la vértebra C6. Es decir, aquí acaba el esófago, la faringe y empieza el esófago, y aquí acaba la laringe y empieza la tráquea. ¿De acuerdo? En el nivel C6, en el borde inferior de la vértebra C6, es el límite de los dos. Entonces decíamos que en la faringe había una zona que quedaba detrás de las fosas nasales, que las estudiamos el año pasado con sus cornetes y sus meatos. Pues esa zona es la nasofaringe o rinofaringe. ¿Cuáles son? Esta parte, de aquí arriba, detrás de las coanas, nasofaringe o rinofaringe. ¿Vale? Entonces, después, no desde esta parte inferior, sino desde arriba, porque esto que tenemos aquí cortado, lo hemos dado ya en clase, es el músculo de la campanilla, el músculo de la úvula. Y eso es porque estamos cortando justo a la mitad. Pero si nosotros estuviéramos más desplazados, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, ya no cogíamos este músculo así pendiendo, porque eso solo está en el centro, ¿vale? Entonces, realmente es hasta aquí, hasta lo que es la parte posterior del paladar duro y del paladar blando. Ese sería el límite entre nasofaringe o rinofaringe y lo que queda por debajo, ¿vale? Que es como está detrás de la boca, buco o orofaringe. Eran las dos maneras que lo podíamos llamar, ¿vale? Bien, entonces hasta aquí, de aquí a aquí, es la buco u orofaringe. Desde detrás del paladar ¿a dónde? Hasta el borde de uno de los cartílagos de la laringe que hemos nombrado y que tenemos que estudiar en la próxima práctica y en la próxima clase, que es el de la epiglotis. Cuando llegamos al cartílago de la epiglotis, que es esto que yo estoy tocando aquí, que pertenece ya al esqueleto de la laringe, cuando llegamos aquí ya no hablamos de bucofaringe, sino hablamos de laringofaringe, que es la parte ya desde aquí hasta el final, ¿vale? Desde donde está la epiglotis, laringofaringe, ¿de acuerdo? Desde la epiglotis hasta el final ya de la laringe y de la faringe. ¿De acuerdo? Las tres partes que tenemos en esa zona de la faringe. Bueno, entonces, siguiendo el esquema que hemos dado en clase, empezamos con los músculos del hipogloso. Fíjense que esto que tenemos aquí es lo mismo que está representado aquí en este corte sagital del velorcio, ¿vale? Es un corte entonces justo a la mitad, porque sabemos también que justo a la mitad estamos viendo el tabique nasal que nosotros estudiamos. Entonces estamos justo a la mitad de la cabeza.
En este corte sagital, pues estamos viendo los dos primeros músculos que estudiamos. Este, que se ve aquí alargado, este de aquí, va desde la mandíbula al hioides. Este es el hueso hioides, pero como está cortado justo en el centro, pues solo vemos un trocito de hueso cortado ahí, porque está cortado justo a la mitad. A la mitad de las... voy a pedir una maqueta de hioides, porque así no ¿El es esto que no? Sí, ¿Esto mandíbula? sí, de la mandíbula al hioides, a la...